Bueno, hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Patricia Báñez. Voy a dar la clase del jueves 30, la correspondiente a la parte tecnológica, eh, otra vez. Así que bueno, vamos a ver threads y vamos a ver swing worker. Bueno, voy a grabar ahora lo de threads y después voy a grabar lo de swing worker. Vamos a trabajar con varias cositas. Vamos a trabajar con la presentación, vamos a ver también algunas cosas en Java, y algunas cositas más por ahí. Bien, voy a poner la presentación, ya, estoy al final de todo, así que vamos a avanzar, ahí estamos. Bien, no sé si saben algo de threads, pero bueno, ¿cuál es la idea? Cuando tenemos una aplicación corriendo, se está ejecutando en un hilo, está bien, que llamémosle el hilo principal, y bueno, y siempre hemos trabajado sin preocuparnos por lo que está pasando con el hilo de ejecución y por otra parte las características que tiene la compu que yo estoy trabajando y que por ahí tengo más de un procesador, tengo multicore o lo que sea y probablemente esté desaprovechando. Y tampoco nunca pensé mis programas en función de si había algunos procesitos que se podían ejecutar en forma paralela y de esa manera optimizar el tiempo. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es un thread. Básicamente existen dos unidades de ejecución, lo que se llama proceso y lo que se llama thread. Bien, un proceso es un entorno de ejecución autocontenido. En un proceso tengo todo un conjunto completo y privado de recursos durante el tiempo de ejecución. Y esto también incluye a su propio espacio de memoria, ¿no? Y ahí tenemos un proceso. Y después tenemos un thread que también se lo conoce como lightweight processes, algo así como un proceso livianito, que tiene un entorno de ejecución que está contenido dentro de otro proceso y se llama, bueno, también como decíamos, lightweight processes, dado que comparte los recursos del proceso dentro del cual se ejecuta, incluyendo la memoria y los archivos abiertos. Entonces, el proceso es un entorno de ejecución autocontenido. En cambio, un thread es un entorno de ejecución que está corriendo dentro de un proceso. La programación multithread, el trabajar con múltiples threads, es algo bastante esencial dentro de Java, se puede trabajar muy bien y todo proceso tiene al menos un thread. Puede tener muchos y cada uno puede estar dedicado a tareas distintas. Entonces lo que vamos a empezar a ver es cómo puedo disparar procesos, ¿sí?, que se desprendan a threads que salen de mi proceso principal. Bien, para esto, para usar threads en Java, tenemos dos maneras de hacer. Uno es a través de instancias de la clase thread y bueno, y una de las maneras es implementar una clase que hereda de thread. ¿Sí? Tenemos una clase que se llama thread y si yo quiero un thread, lo que voy a hacer es para que corra un proceso mío, voy a implementar una clase que hereda de thread. Esta es una manera de hacerlo. Y otra manera de hacerlo acá es escribir una clase que implemente la interfaz raneable. Entonces tengo estas dos opciones. Heredo de una clase que se llama thread o implemento una interfaz que se llama raneable. Y en ambos casos tengo que sobreescribir un método que se llama run. En raneable, cuando diga implement raneable, me va a decir tenés que implementar los métodos no implementados y va a estar el método run, que va a ser el que voy a tener que implementar. Y en el caso de hacerlo vía herencia, voy a tener que también implementar el método run. Entonces, veamos cómo es esto. Bien, por ejemplo, esta clase miThread es una clase que extiende de thread. Y entonces, ¿qué va a hacer miThread? Que miThread se va a poder lanzar en un thread independiente del hilo principal. Bien, ¿y qué se va a ejecutar ahí? Bueno, se va a ejecutar en ese thread, en ese entornito, bueno, lo que yo diga, lo que yo establezca en el método run. ¿Está bien? Por eso tengo que sobreescribir el método run. ¿Está bien? Entonces, acá lo que voy a tener es esta clase miThread extiende de thread. Lo que me permite hacer es que este proceso en algún momento se ponga en ejecución y que se va a ejecutar en un hilo independiente lo que hayamos programado en el método run. Bien, ¿cómo se usa esto?
Bien, para comenzar a usar el thread, lo que voy a tener que hacer es crear una instancia de esa clase y ejecutar el método run. Entonces acá, por ejemplo, el thread que es de clase miThread, tenemos este objeto thread, entonces lo inicializo, hago un new miThread, ¿está bien? Mi thread hereda de thread, así que es un thread, y a mi objeto thread le digo .start, no le digo .run, le digo .start. El .start lo que va a hacer es armarme, digamos, el entorno autocontenido dentro del proceso principal, y ejecutar el método run, ¿está bien? Y ahí empieza a ejecutar en un hilo, en paralelo, el proceso que yo escribí dentro del método run. Entonces el programa principal continúa su ejecución en simultáneo con el thread, y si tenemos un único procesador y no es multicore, bueno, la ejecución de estos dos threads va a ser concurrente, ¿no? Un poquito de tiempo para cada uno. Bien, la opción 2 entonces, como les contaba, es escribir una clase que implemente la interfaz raneable y que sobrescriba el método run. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos entonces? Me defino una clase implements raneable. Bueno, puede tener constructores, bueno, lo que necesita en mi clase es una clase, pero sí me dice, tenés que implementar los métodos no implementados y es sobreescribir el método run. En el método run yo voy a poner el código de lo que quiero que este proceso haga. ¿Está bien? Entonces, este proceso, cuando yo lo despierte, por decirlo de alguna manera, ¿qué va a pasar? Le voy a pedir que corra, y al correr va a ejecutar en un hilo independiente del programa principal, sería en este caso, el código que hayamos puesto dentro del método run. ¿Okay? Bueno, qué ventajas tiene? Tenemos dos opciones, ¿no? Heredar de thread o implementar la interfaz raneable. Bueno, la cosa es que en Java, como sabemos, no tenemos herencia múltiple, tenemos herencia simple. Entonces, si heredamos de thread y necesitamos heredar de alguna otra clase, bueno, ya no podemos. Entonces me guardo la carta de la herencia y me la juego por la de implementar una interfaz. En cambio, la implementación de interfaces, yo puedo tener una clase que implemente un montón de interfaces al mismo tiempo y además que herede de una clase, ¿está bien? Entonces yo puedo tener una clase que implementa raneable, también implementa serializable y también implementa clonable y a su vez hereda de alguna otra clase, ¿está bien? Así que si estoy comprometida con la herencia, entonces uso raneable sí o sí, ¿no? Implementar la interfaz raneable. Bueno, para comenzar, el thread, bueno, cambia un poquito la manera en cómo uso cuando decido trabajar threads a partir de implementar vía raneable. La idea va a ser que para comenzar el thread lo que tengo que hacer es crearme una instancia de la clase thread, y a esa instancia de la clase thread le tengo que pasar como parámetro un objeto de raneable. Entonces yo me armo mi clase raneable, ¿está bien? Que ya teníamos, que implementaba raneable, y entonces ahora me hago un new mi raneable que me está haciendo un objeto de la clase raneable, ¿ok? Y acá entonces lo que hago es a new mi thread, que es de la clase thread, le asigno este que es un objeto raneable, ¿está bien? Acá podría ser new thread o new mi thread, que bueno, era el que habíamos visto, habíamos creado nosotros. Esto me da algo de tipo mi thread, ¿está bien? Y hago thread.start. Acá podríamos hacer un new thread new mi raneable, ¿está bien? Y esto en lugar de decir mi thread, que era la clase de recién, es la clase thread original, ¿ok? Y acá le hacemos a este objeto .start, y este objeto entonces empieza a correr este procesito en un thread independiente del principal. Bien, para los usos sencillos de thread, ambas opciones son equivalentes. La segunda opción es más flexible y bueno, y es útil cuando hay usos más sofisticados. Para lo que nosotros vamos a ver como ejemplos, va a dar exactamente lo mismo. Bien, para parar un poquito acá, vamos a ver algunos detalles más y vamos a programar algunas cositas en Eclipse, ¿ok? Entonces, bueno, algo más que les quería mostrar de esto es acá, por ejemplo. Acá tenemos nuestro programa como hasta ahora, ¿no? Se ejecuta en un thread donde va a estar el main, que es mi thread principal, y si yo tuviera dentro de mi main, digamos, como que tengo primero un proceso, después otro, después otro y después otro, primero, como es secuencial esto, se va a ejecutar mi primer proceso.
cuando este termine se va a ejecutar el segundo, cuando este termine el tercero, cuando este termine el cuarto. Entonces, mi main va a tardar en terminar lo que me tarde la suma de todo esto, que son unos 20, 35, 50 segundos, ¿ok? Bien, si estos procesos no tienen nada, no tienen ninguna dependencia entre sí, entonces yo los podría hacer de manera simultánea, en paralelo, ¿está bien? Bueno, y esto lo puedo hacer, sobre todo si tengo un procesador multicore, lo puedo hacer aprovechando que las clases thread está en Java disponible y es sumamente sencillo de implementar el uso de threads. Entonces esto lo vamos a transformar en algo de este tipo. ¿Está bien? Entonces tenemos el hilo principal, el del main, que dispara entonces al primer proceso, al segundo, al tercero y al cuarto. ¿Está bien? Esto de manera secuencial. Y acá seguiría después el thread, además. ¿Está bien? El principal, digo. Entonces acá esto, ¿cuánto va a tardar finalmente en terminar si no hubiera nada más? Y bueno, va a terminar, va a tardar lo que tarde el proceso más largo, que es este, el de 20 segundos. En lugar de 50, esto va a tardar 20 y estamos aprovechando muchísimo el poder de nuestra máquina, por ejemplo. ¿Está bien? Esto en un ambiente en paralelo. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo donde algo parecido a esto tenemos dos clientes que tienen que pasar sus productos por caja y cada producto tarda un tiempo de procesamiento. Tenemos dos cajas y dos clientes y los tenemos que atender de a uno de todas maneras, porque independientemente de que yo tenga dos cajas, como estoy en un modelo secuencial, está bien, con un solo thread, entonces yo habilito la caja 1, habilito la caja 2, tengo el cliente 1, tengo el cliente 2, pero pongo al cliente 1 en la caja 1, tiene que procesar todo eso y cuando termina arranca la caja 2 con el cliente 2, así que me da lo mismo si tenía dos cajas o una sola. El tiempo total que tardaremos es la suma de los tiempos de los procesos de productos todos los productos que tienen estos clientes, ¿ok? Este es en un modelo de un solo hilo de ejecución. Ahora, si yo lo estoy pensando ahora como threads, entonces lo que puedo hacer es, como tenemos dos clientes que tienen que pasar sus productos por caja y cada producto tarda un tiempo de procesamiento, tenemos dos cajas y dos clientes, podríamos aprovechar que el cliente 1 vaya por la caja 1 y el cliente 2 por la caja 2 y atenderlo en paralelo. ¿Está bien? Entonces puedo ejecutar en paralelo y ahora termino. Cuando termino de atender al cliente que más tarda. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer algo como esto en Eclipse. Entonces, voy a estar acá y acá tengo el primer modelo, ¿no? El modelo secuencial. Tengo una caja que tiene un nombre, bla, bla, con algo que para representarla y tiene un procesar compra que lo que va a hacer es atender al cliente, ¿ok? Ahora miramos un poquito esto. El cliente no es otra cosa que un nombre y un carrito que es un array de enteros, ¿está bien? Y que simula el tiempo que le lleva a procesar cada uno de los objetos que tenga en ese carrito, ¿está bien? Una mentira total. Bien. Bueno, y la caja lo que tiene es un procesar compra, que bueno, me va a mostrar cositas en pantalla para que veamos qué está pasando, pero lo que va a hacer es recorrer ese arreglo de productos que tiene el cliente, ese arreglo de productos va a tener números y esos van a ser los segundos que va a tardar como en procesar esto. Y eso es lo que está pasando acá, ¿está bien? Está recorriendo los productos del cliente y está haciéndolo esperar tantos segundos como indique el elemento que tiene el cliente, ¿sí? El productor. Y ese esperar X segundos justamente es un método de thread que se llama sleep, que le decimos segundos por 1000 y hace que esto se duerma durante tantos segundos como yo le indique. Bien, miremos el main. Acá lo que estamos haciendo es decirle, bien, generamos el primer cliente con sus productos, ¿ven? Acá, que el primer producto tarde 2 segundos, el segundo 2 y así en procesarse. Y el segundo cliente con sus productos, ¿está bien? Tenemos las dos cajas, ¿está bien? Y bueno, cada caja tiene un método que es procesar compra, ¿no? Porque es un método, procesar compra es un método de tipo caja. Entonces a la caja 1 le paso el cliente 1 y un tiempo inicial para que empiece a correr, y a la caja 2 le paso el cliente 2 y un tiempo inicial para que empiece a correr. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que va a pasar ahora es que si yo ejecuto esto de manera secuencial,
se van a procesar los 2 segundos, 1, 5, 2, 3 y después lo de este, y cuando termine de hacer todo eso, va a terminar, independientemente que tenía 2 cajas, ¿está bien? Entonces lo vamos a ejecutar, ¿no? Acá está la ejecución, ¿sí? Y ahí va haciendo esta ejecución. Entonces va tomando la caja 1, los productos del primer cliente, que van tardando esos tiempos simulados. Ahí está por terminar con el primer cliente, 15 segundos le llevó, y ahora sigue con el otro cliente hasta que termina de procesar todos los productos que tiene este segundo cliente en el segundo 26, ¿ok? ¿Sí? De manera secuencial. Entonces, más allá de que yo haya tenido 2 cajas para atender a estos clientes, si lo hago secuencial, digamos, no gané nada en tiempo. ¿Bien? Bueno, veamos esta opción ahora, pero con threads. Entonces, primero implementando, primero heredando de thread. Entonces voy a ver esta caja thread ahora. Fíjense que es la misma caja, nada más que le digo, esto ahora hereda de thread. Y entonces sobreescribo el método run. Y lo que antes teníamos en procesar compra, ahora lo tenemos acá, en el método run. ¿Está bien? Que hace la simulación de atender al cliente. Y bueno, ¿y cómo sería el main para esto? Bien, fíjense que es el primer cliente y el segundo cliente, lo mismo. Bueno, me defino un tiempo inicial y acá tenemos, entonces, caja thread, que va a ser caja 1 igual new caja thread y le paso, bueno, lo que necesita el constructor. La caja 2, new caja thread y le paso lo que necesita el constructor. Caja 1 y caja 2 son caja thread y caja thread hereda de thread, por lo tanto, son threads. Por lo tanto, se pueden, tienen lo que esté en el método run de ellas, se va a ejecutar en threads independientes. Entonces, cuando le decimos caja 1.start, lo que está pasando es que se arma el ambiente para que este thread funcione y el método run se ejecuta dentro de ese thread, ¿ok? Caja 2.start se arma su entornito para que funcione, el método run se ejecuta y eso se va a ejecutar en este otro thread independiente. Entonces voy a tener un thread que viene ejecutando el programa principal. Acá se me dispara este en un segundo thread, se me dispara este en un tercer thread y esto sigue, ¿está bien? Y acá termina el programa principal, pero no terminó todo. Esto va a terminar cuando el thread más largo de estos dos, el proceso más largo, termine de ejecutar. Entonces vamos a ejecutarlo esto y vamos a ver cuánto ganamos de tiempo. ¿Está bien? Acá lo estamos ejecutando. Y entonces fíjense, ¿no? Como primera, en la pantalla lo primero que vemos es, acá sigue el programa principal, ¿no? Fue lo primero que salió, es el final de todo. Ahí fue, primero lo que hicimos fue inicializar a los clientes, inicializar las cajas y lanzar los procesos. Y ya llegó al final que ganó para escribir en pantalla, salió esto, y acá van saliendo lo que está pasando con la caja 1 y con la caja 2, ¿está bien? Van trabajando una y otra, cada vez que terminan de procesar algo, ganan el lugar de la pantalla y van escribiendo. Acá terminó de procesar el cliente 2 en el segundo 11 y en el segundo 15 terminamos de procesar al cliente 1. ¿Está bien? Antes habíamos tardado 26 segundos, ¿ok? Bien, para hacer esto entonces lo que hicimos fue que caja thread le pusimos hereda de thread y en el método run implementamos el manejo que hace la caja con los productos del cliente, ¿ok? Bueno, y la otra versión que tenemos es la versión raneable. Entonces, esta versión raneable lo que hace es implementar raneable. Bueno, y tenemos lo mismo, tenemos el cliente, la caja, y acá lo que hice fue más sencillo, fíjense. Bueno, me hice el constructor de raneable, y acá tenemos la implementación sobreescribiendo el método run. Y el método run está llamando al procesar compra original que teníamos acá en caja, ¿está bien? Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces? En esta versión raneable, cuando esto se instancie y se ejecute el método start, entonces se va a llamar en algún momento a run, que llama a caja procesar compra, y esto se va a lanzar en paralelo
con el thread principal. Y si se vuelve a lanzar, se va a lanzar otra vez en paralelo y se vuelve a lanzar en paralelo con los otros threads que estén corriendo. Bueno, el main lo tengo acá. Entonces, fíjense, tenemos la definición del primer cliente, del segundo cliente, la inicialización de la caja 1 y de la caja 2. Y acá entonces hacemos cómo trabajamos cuando tenemos una implementación de Raneable. Lo que teníamos que hacer era pasarle a algo de la clase thread, que lo tengo acá, new thread, algo de Raneable. Fíjense que proceso 1 es Raneable y es un new versión Raneable y le pasamos lo que necesita el constructor. Esto nos da algo que es de tipo Raneable y eso se lo estamos pasando a thread. Y a eso le hacemos .start, ¿está bien? Bueno, lo mismo hacemos con el proceso 2, ¿sí? Bueno, y lo vamos a ejecutar. Y va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con la versión que estaba heredando de thread, ¿está bien? Ahora estamos en una versión que está implementando Raneable y para poder usarlo vamos a necesitar una instancia de thread y pasarle a esa instancia de thread, pasarle un objeto de tipo Raneable, ¿está bien? Nada, es más lío esta parte, ¿no? Cómo se hace esto, pero es básicamente lo mismo. ¿Está bien? Bien, esta opción, la ventaja que tiene es que como estamos implementando una interfaz, no nos gastamos la ficha de la herencia y entonces podemos usar herencia para otra cosa. Esta clase podría heredar de alguna otra clase. ¿Estamos bien? Bueno, volvemos entonces, volvemos a las transparencias. Bien, vamos a seguir viendo algunas cositas más de thread. Un thread se puede detener, podemos detener la ejecución de un thread, por ejemplo, para liberar espacio, liberar tiempo del procesador para que lo usen otros threads. Normalmente para hacer estas cosas hay como alguien que está administrando los threads, ¿sí? Y hay un comando que se llama sleep. Nosotros lo usamos, por ejemplo, a thread.sleep, acá lo estamos usando sobre la clase thread directamente, 4000, que son unos 4 segundos, ¿está bien? Este tiempo acá es en milisegundos. Bien, tenemos, bueno, el tiempo de espera no es preciso porque está limitado por la interrupción de reloj del procesador y las funciones provistas por el sistema operativo. Son más o menos 4 segundos. Bueno, es posible interrumpir la ejecución de un thread también de la siguiente forma. Le puedo decir thread.interrupt. Tengo que saber el nombre del que quiero interrumpir y además por qué lo quiero interrumpir. Normalmente entonces hay como alguien, un thread principal, que tiene referencias hacia este thread que está interrumpido para poder hacerle el interrupt. ¿Está bien? Bueno, habitualmente se tiene un thread principal, esto decíamos, encargado de gestionar a los otros threads. ¿Por qué tiene que saber a quién tiene que interrumpir y por qué, por otra parte, ¿no? Bueno, sin embargo, dice acá, el thread interrumpido debe estar preparado para recibir interrupciones. Si me van a interrumpir, tengo que estar preparado para esto. Y entonces tiene que reaccionar, ¿no? Tiene que saber qué hacer. Entonces, si se ejecutan métodos de thread que lanzan la interrupción interrupt exception, alcanza con capturar esta excepción. Entonces acá esto va a estar entre un try and catch y le vamos a decir, ¿no? Si me interrumpieron, ¿no? Por esta excepción, entonces hago lo que sea. Bueno, en este caso estamos escribiendo nos interrumpieron, thread terminado. ¿Bien? Bien, si el thread no ejecuta métodos que lanzan la excepción, interrupt exception, entonces debe consultar periódicamente si fue interrumpido. Entonces pregunta, thread.interrupt, esto devuelve verdadero si fue interrumpido y falso si no fue interrumpido. Entonces si fue interrumpido, bueno, acá estará el código para retirarse, ¿no? Para ver qué hace en ese caso. Bien, también hay otra forma que es un join con otro thread que es frecuente cuando tenemos un thread que debe esperar el resultado de otro para continuar. Entonces, bueno, es frecuente que el thread principal deba esperar a otro, que otro thread termine esa ejecución para continuar, por ejemplo, porque necesita los resultados del otro. Entonces, lo que se hace es, se usa un método que se llama join, ¿no? El unir dos threads sería esto, y entonces se usa de esta manera. Digamos, el thread está corriendo, y en algún momento tiene que esperar algo, entonces hace un thread.join y se queda esperando que otro venga y termine y de ahí en más sigue.
¿Estamos bien? Bueno, la llamada join hace que el thread llamador entre en pausa, esperando que el thread llamado termine. Bueno, los usos habituales de threads. Uno es este que dijimos, ¿no? Bueno, ese está al final, creo, así que vamos a leer los que están acá. Mostrar un cuadro de avance no bloqueado mientras se realiza una tarea pesada, con la posibilidad de interrumpir esa tarea. La tarea pesada se ejecuta en un thread secundario y la interfaz de usuario sigue respondiendo a los mensajes del sistema operativo. Bien, ¿cuántas veces nos pasó que mandamos a hacer una tarea pesada y no sabemos si la máquina se nos colgó o qué, porque no hay nada que nos indique qué está pasando? Bien, como usuarios nos ponemos bastante ansiosos, empezamos a toquetear todo, nada responde, todo queda trabado, todo se bloquea. Bien, no está bueno eso. Entonces, está bueno ir mostrando un cuadro de avance que, aunque nos mienta, aunque sea digamos, una señal que va y viene recorriendo la pantallita o lo que fuera, algo que nos indica que lo que mandamos a hacer está trabajando y no es que se murió todo. Entonces, ese cuadro de avance, si está muy bien hecho, si es medio mentiroso, no importa, pero eso da muchísima tranquilidad al usuario, ¿está bien? Mientras tanto, la tarea pesada se ejecuta en un thread secundario, la interfaz puede seguir respondiendo, entonces yo podría tener opciones como para pararlo, para cancelarlo o para ver que realmente está avanzando. Bien, implementar una comunicación asincrónica con otro proceso. Esto es cuando no sabemos en qué momento nos van a llegar mensajes de otro proceso, entonces es conveniente crear un thread que se quede escuchando al otro proceso y entonces cuando el otro proceso se comunica, avisarle al thread principal, recibimos un mensaje y ahí se atiende esta petición. ¿Está bien? Bien, y no nos quedamos colgados esperando que nos hagan el pedido. Bueno, y otra es implementar un servidor que atiende en lugar de una petición varias peticiones. Entonces, cada cliente que se comunica con el servidor es atendido en un thread separado dentro del servidor. Bueno, y por último, lo que iba a decir primero, que es aprovechar un procesador multicore para acelerar la ejecución de una tarea pesada. Cada thread de Java se ejecuta como un thread separado del sistema operativo y si el sistema operativo soporta procesadores multicore, cada thread se ejecuta en un core distinto. Bien, no es fácil quizás pensar, ¿no?, nuestros problemas ahora en función de, ¿hay algunos procesos acá que se puedan hacer de manera en paralelo? Digamos, es como cambiar la manera también de pensar nuestras aplicaciones. Pero bueno, es una opción más que tenemos, no es muy complicado de usar, como habrán visto, y bueno, y desde ya es el puntapié inicial para que se animen a empezar a jugar con threads, ¿ok? Algo muy interesante para trabajar en Java. Bueno, esto es todo por ahora. Los dejo. Después lo que vamos a ver es Swing Worker, que es la manera específica y fácil de trabajar esto del cuadro de avance y demás, el tema de tarea pesada, interfaz visual, cómo me lo soluciona usando threads, pero no de manera manual, sino a través de una clase particular que se llama Swing Worker. Bueno, los veo en un rato. Muchas gracias.